Lo dijo en la primera hora. 7:13 en la mañana. Solamente para cerrar el tema de Zaruma, vamos a seguir monitoreando y si hay más noticias vinculadas a Zaruma más adelante, obviamente en el curso del espacio de noticias, que se extiende hasta las 9 de la mañana, las vamos a difundir, pero mi buen amigo el doctor Mendoza me pasa este dato, ¿no? Me dice que actualmente la ley de minería prohíbe la misma en zonas urbanas. Esto se mantiene en las reformas, pero nadie cumple ese articulado, y el ejemplo está ahí en Zaruma, ¿no? En lo que ha pasado en la provincia del Oro. Me dice que se lleva convocando 2 meses a la ministra de Gobierno en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales No Renovables por este tema y siempre se ha excusado. Ayer vi un tuit en ese sentido de la asambleísta Joana Moreira, quien es integrante del Consejo de Administración Legislativa y es orense. Joana Moreira justamente decía que le habían convocado en varias ocasiones a la ministra de Gobierno y la ministra de Gobierno se ha excusado. Bueno, el tema, como digo, vamos a seguirlo monitoreando en el curso de este espacio de noticias. Hablemos ahora mismo de la variante Omicron y la situación sanitaria del Ecuador. Nos acompaña el doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo y académico de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Fabricio, buenos días. Belkis, un gusto estar en Sonorama. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, Omicron finalmente aterrizó en el Ecuador. ¿Qué hacer frente a eso, doctor? Bueno, era cosa de tiempo. Omicron es una de las variantes del virus con mayor capacidad de transmisibilidad y que se ha dispersado en el mundo a una velocidad sin precedentes de ninguna otra de las variantes. Esto muestra que es una variante sumamente transmisible con una capacidad de dispersarse muy rápidamente. Esa es la característica principal y la más preocupante. De lo que se sabe, poco todavía, dado el tiempo de circulación de esta variante, se conoce que produce casos leves, no se está reportando casos graves, casos mortales. Todavía no se conoce cuál es la protección real de las vacunas existentes a esta nueva variante. Sin embargo, al ser una cepa que proviene de la cepa original de Wuhan, se asume epidemiológicamente que las vacunas van a dar un grado de protección significativo. ¿Cuál es la preocupación especial con una variante de tan alta transmisibilidad? El problema es que produce casos simultáneos, produce brotes y puede producir grandes brotes en personas no vacunadas y generar conflictos en la comunidad y especialmente en los servicios de salud que no se den abasto de atender números crecientes de casos. Esa es la situación principal. ¿Qué hacer? Lo más importante es estar vacunado. Hay que insistir en la vacunación de las personas que aún no lo han hecho, ya hacer un llamado, un exhorto a las personas que están ya candidatas a recibir la tercera dosis, que es una dosis de refuerzo. Las personas con refuerzo tienen una capacidad de protección muchísimo mayor y retomar, porque en el Ecuador se han relajado muchísimo las medidas de prevención durante las últimas semanas y meses. Casi el Ecuador ha vivido en circunstancias normales y hay que retomar algunas medidas de prevención y control indispensables para evitar la dispersión de esta nueva cepa. Más allá, doctor, del nivel de contagio que tiene esta nueva variante que se dice es alto, en cuanto a sintomatología, en cuanto al impacto real, pese a que no se tiene mucho detalle, ¿en qué se diferencia de la variante Delta, que fue, digamos, la última o la más reciente que tuvimos antes de la llegada de Omicron? La cepa original de Wuhan causaba un cuadro que principalmente producía tos seca, dificultad respiratoria, cansancio, decaimiento y luego fiebre alta y complicaciones. Ya llegamos a Delta con un cambio en el perfil clínico y apareció un resfriado común. Causaba secreción respiratoria, síntomas más inespecíficos, más parecidas al resfrío común causado por casi 200 virus. Recordemos que el resfriado común es la enfermedad más común de los seres humanos, que se sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Se parece más al resfriado común y esta nueva variante parece tener ese perfil. También las mismas características. Más inespecífico, más genérico. Por eso es que en este momento cualquier síntoma o señal de infección respiratoria
debemos sospechar que se trata de COVID y tomar las medidas de precaución necesarias. El problema es que tenemos ese chip en la cabeza, ¿no? Vemos a alguien estornudando y ya nos sugestionamos. Vemos a alguien tosiendo y ya nos sugestionamos. O tenemos algún síntoma y automáticamente ya creemos o pensamos lo peor, doctor. Porque ya no claro. pensamos ya que no es pensamos en una una gripe común gripecita de la que ya estábamos acostumbrados. Bueno, ese es un punto importante. Estamos en diciembre y es habitual que aumente la transmisión de las infecciones respiratorias. Con un clima como este, con una humedad como esta, aumenta la infección respiratoria. Aumenta otra enfermedad que es importante, la influenza. La influenza puede producir casos graves. Todavía no hay una vacunación importante para esto. Neumonía. Las neumonías y en este caso los coronavirus. Los coronavirus son una de las familias de virus que causan infección y virus resfriado común. En ese perfil de infección respiratoria tenemos que tomar las precauciones. Y en este sentido, doctor, ¿cuáles son estas precauciones? Y siempre insisto en esta pregunta porque, bueno, ya nos hemos acostumbrado a lo largo de este tiempo al uso de mascarilla, lavado permanente de manos, pero ¿qué más hacer y cómo calar este mensaje en la ciudadanía para no descuidarnos? Además de retomar, yo insisto, este punto, retomar las medidas de prevención y control durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, continuar con el uso de mascarilla, especialmente en los espacios públicos donde no sabemos si hay alguien que no esté vacunado, mantener la distancia social, reunirse entre vacunados. Las actividades que se hacen deben ser entre vacunados. Esto disminuye, digamos, el riesgo de... Claro, desde luego. Si es que hay algún no vacunado, incluso una persona que tiene vacuna puede infectarse y transmitir al no vacunado. Entonces es una condición fundamental. Si una persona que tiene vacuna se infecta con el virus, va a ser un caso leve o va a ser un caso asintomático, pero puede transmitir y el riesgo es del que no está vacunado. Entonces ese es el exhorto fundamental, llamar a los no vacunados a hacerlo muy rápidamente. Las precauciones deben también tomar esto. Si es que hay síntomas de una infección respiratoria persistente, hay que pensar que puede ser COVID y tomar las acciones de aislamiento y distancia social que van a ser lo fundamental. Hasta hacerse la prueba, ¿no? O la COVID-19 o los otros virus no se transmitan al resto de personas. Las pruebas PCR, por ejemplo, que es el denominado hisopado, y que se entiende que son las más efectivas para detectar si una persona está o no contagiada con COVID-19, ¿esas pruebas permiten detectar las variantes también del COVID-19? Sí, incluyendo Delta, Omicron, etcétera. Todas estas son ajustadas periódicamente. Tanto las pruebas de diagnóstico como las vacunas son ajustadas con las nuevas variantes que van circulando de forma predominante. Eso es un proceso continuo para que tengan la capacidad de detección adecuada. Déjeme, y a propósito de lo que me envía en este momento un oyente. Ayer el portal de noticias Alerta News 24 publica el siguiente tuit. Urgente coronavirus, estudio chino afirma que vacunas Sinovac y Pfizer no entregan anticuerpos suficientes contra la variante Omicron. Ese titular ayer generó un montón de comentarios. Es así, o sea, yo luego leí a otros especialistas tratando de explicar que no es tanto así como señala el titular. No es así, esa es una interpretación errónea. Ya, explíquenos por favor, porque esto ayer se viralizó, doctor. Sí, algunas vacunas producen una respuesta de una cantidad de anticuerpos un poco menor que otras vacunas. Pero la respuesta inmune no depende solo de la cantidad de anticuerpos, depende de otras vías de sensibilización celular, como linfocitos B, linfocitos T. Hay otros mecanismos del organismo que se estimulan. Estas vacunas producen esos mecanismos alternativos y cuando el virus entra a una persona que ha sido vacunada con esas dosis, se activan otros mecanismos de defensa. Los anticuerpos no son los únicos que producen defensa. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos porque el efecto negativo que puede causar una noticia de estas es tremenda. ¿Qué va a decir la gente? Sinovac o CanSino no producen protección. Eso no es así. Estas vacunas de origen chino que han llegado masivamente a América Latina han protegido millones de vidas, hay que decirlo. Entonces,
¿Cuál es la mejor vacuna que tenemos? La que está disponible para vacunarse. Cualquiera. Cualquiera de las que esté disponible para vacunarse. Entonces, hacer esta discriminación es incorrecto. A ver, entonces, alguna vez yo le preguntaba a un especialista, hay digamos, una relación directa entre la cantidad de anticuerpos que uno tiene para establecer si efectivamente tiene la suficiente inmunización, o sea, si tiene más o menos anticuerpos, ¿hay que medir así o no? A mí me dijeron que no, pero le pregunto a usted que es el que sabe. Ciertamente, no necesariamente la cantidad de anticuerpos va a dar la reacción a la vacuna, porque algunas vacunas producen otras líneas de defensa que son complementarias. O sea, lo importante es, tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos y tiene otras líneas de respuesta que produjo la vacuna. La vacuna es un segmento o es una parte de un virus o es una síntesis de una parte de un virus que va a engañar al organismo causando una respuesta. Esa respuesta es con anticuerpos o con células que se sensibilizan. Cuando llegue el virus de verdad, el organismo reacciona. Es una simulación lo que hace la vacuna. Entonces no tendría sentido que yo vaya a un laboratorio y pida un examen de anticuerpos para saber cuántos anticuerpos tengo. Totalmente no. Esa es una cosa absolutamente inadecuada, porque no es esa vía la que valora la capacidad de protección de la vacuna. Son anticuerpos específicos que no son los anticuerpos que se diagnostican por pruebas rápidas en los laboratorios. Eso déjenlos a los especialistas. Por eso le entrevistamos a usted y por eso siempre tratamos de dialogar con especialistas para que nos ayuden con su guía, porque solamente a partir de lo que ustedes nos puedan comentar se pueden desmitificar algunos temas y se puede entender de mejor forma lo que está pasando, Belkis. Correcto. Sí, doctor, desde su punto de vista, yo quisiera consultarle, bueno, se han adoptado medidas a propósito de este caso, de este ciudadano que llegó ya contagiado con la variante Omicron al país, se estableció todo este cerco epidemiológico y demás, las autoridades se han pronunciado, a nivel de COE Nacional también se han determinado varias medidas a propósito de estas festividades, pero desde su punto de vista quería consultarle, ¿es suficiente lo que se está haciendo desde estas instancias un poco para hacer frente a lo que está pasando en este momento en el marco de la pandemia? En ese punto hemos sido bastante críticos. Creo que las medidas que se toman son adecuadas pero tardías. El país ya venía después de octubre. Hay varios eventos que marcan un crecimiento de la transmisión en los últimos meses. Las fiestas de Guayaquil, 9 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, finados, movilizó a 2.300.000 personas, que fue una movilización sin precedentes en el Ecuador. Cada vez que hay movilización hay mayor contacto social, mayor probabilidad de transmisión del virus. Lo que pasa es que ese fue el primer feriado en donde hubo libre movilidad o total movilidad en el contexto de la pandemia. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Además, con las fiestas de Quito que tuvimos. Lo del viernes 3 de diciembre, que fue esto era Babilonia M. Babilonia M 2.0. Una barbaridad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esas? Aumenta el contacto social, la gente se relaja, asume que está en perfecta normalidad y ha aumentado la transmisión. Estamos en un rebrote en este momento en el país. Entonces, sobre las medidas son adecuadas, pero hay dos cuestiones fundamentales que debieron haberse asumido. Una política de comunicación que diga a la población claramente: seguimos en pandemia, estamos en mejores condiciones, tenemos niveles de vacunación altos, pero es necesario tomar precauciones para evitar la transmisión. Finados fue una farra general, tenemos rebrote. Las medidas que se tomaron hoy se pudieron haber tomado a finales de octubre. Nuevamente se vuelve a caer, el COE vuelve a caer en los errores que cometió a finales del 2020. Se anuncian medidas de restricción a días de la Navidad, cuando ya toda la movilidad ha ocurrido, cuando la gente está en otro ánimo y sintiendo que estamos en normalidad. Entonces ahí hay que ajustar la política de comunicación, los mensajes de comunicación, y las medidas tienen que ser tomadas con un tiempo suficiente para que causen efecto.
Las medidas de hoy difícilmente van a cambiar la conducta de la gente. ¿Y qué deberían contemplar esas medidas para que de alguna manera puedan lograr ese efecto que se desea? Limitación de aforos, una comunicación a la población que, si bien es cierto estamos mejor, necesitamos hacer esfuerzos adicionales para evitar el contacto con las personas, para reducir la transmisión y evitar un potencial brote epidémico en las próximas semanas. Yo no sé si esta medida de, por ejemplo, prohibir la quema de años viejos sea una medida que vaya de la mano con esto. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro. O sea, yo puedo entender que se limite o se prohíba los festivales de los años viejos, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el Amazonas, o por ejemplo en el malecón de Salinas, en donde la gente obviamente se concentra masivamente. Yo puedo entender eso. Pero de ahí que una familia queme el año viejo, no sé hasta qué punto eso puede tener alguna incidencia. Pero también pienso, no solamente pienso en la parte, digamos, práctica y en la parte de una tradición y en la parte de la familia, sino también pienso en la parte económica, porque hay un sector de la economía, un sector de artesanos que viven de la venta de años viejos. Sí, seguro, eso es importante. La quema de años viejos se hace en espacios abiertos. Nadie quema dentro de la casa, ¿verdad? En espacios abiertos. Por principio, mire, uno de los problemas que yo veo que persiste en este periodo de gobierno es que el COE no ha cambiado. Yo he calificado a la final del proceso de todo lo que fue el control de la pandemia durante el gobierno del presidente Moreno, que el COE fue el organismo más despistado en el manejo de la pandemia. Cierto que es una situación conflictiva porque se confrontan criterios sanitarios, epidemiológicos con los intereses y la necesidad de reactivar la economía. Y casi siempre gana la segunda. Pero hay elementos técnicos y fundamentales que bien pudieron haber sido corregidos durante este gobierno y yo creo que todavía hay tareas importantes y hay que reorientar una política de comunicación efectiva por parte del gobierno para dar estos mensajes que motiven a la población a seguir tomando precauciones. Correcto, doctor. Estamos, digamos, con estas preocupaciones y por eso era importante conversar con un especialista en la materia, el doctor Aguilar. Una pregunta adicional. La OMS ha señalado en las últimas horas que la variante Omicron se está expandiendo a una velocidad no vista en las otras cepas. ¿Es tanto así? Sí, ciertamente. La velocidad ha sido extraordinaria. Prácticamente ningún mecanismo de barrera, de control ha podido frenarla. Se expande muy rápidamente. Miremos cómo se va dando la historia de las variantes. La Delta es en este momento la dominante, pero parece ir reduciendo su velocidad de transmisión. Parece ir reduciendo su carga de virus de esta población. Entonces también hay una historicidad de estas. Algunas de las anteriores ya no circulan, ya no tienen mayor importancia. Probablemente Omicron vaya a ser la especie, la variante que domine en las próximas semanas. Esperemos que no cambie su comportamiento clínico epidemiológico, que no se vuelva más patógena, que no mate más gente. Esa es la esperanza. Pero mientras no tengamos datos consolidados sobre esto, hay que tomar todas las precauciones que estén a mano. Es decir, la única certeza que se tiene hasta el momento de Omicron es su alto nivel de contagio. De transmisibilidad. De transmisibilidad y de letalidad. No hay noticias de que sea más letal que las otras. Ya. En general produce casos leves. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo, doctor, por la gentileza, por habernos explicado. Al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, académico de la Universidad Central del Ecuador, conversando aquí en A Primera Hora sobre la variante Omicron, para tratar de entender lo que estamos viviendo a nivel planetario y particularmente en el Ecuador, las medidas de restricción, la necesidad de que no desmayemos en el sentido del distanciamiento social, del uso de la mascarilla. A mí ya me cae mal usar la mascarilla, pero toca. O sea, es verdad que ya es una cosa insoportable, pero toca usar la mascarilla porque no hay de otra. El uso de alcohol antiséptico, de gel antibacterial, el lavado de manos. O sea, ya 21 meses viviendo esto y seguimos hablando de las recomendaciones cuando ya deberíamos estar acostumbrados justamente
para poder enfrentar la emergencia y la pandemia, ¿no? Y Importante vacunarse, que... Fabricio, vacunarse. No De olvidar acuerdo. de vacunarse quienes no lo han hecho y recibir el reforzamiento a quienes les toca. Totalmente pertinente ese añadido. En lo personal y en este espacio somos impulsores justamente de que nos vacunemos. Yo no creo yo respeto a quien no se vacuna, pero es un tema de salud pública y hay que vacunarse. Estoy convencido justamente de aquello. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.